Hola, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a esperar 2 minuticos mientras terminan de unirse sus compañeros y empezamos. Bueno, si alguien tiene alguna duda, em, aquí voy a estar disponible. Bueno, muy bien. Espero que todos estén muy bien. A los que acabaron de llegar, buenos días a todos. Em, el día de hoy tenemos nuestra clase de taller. Habíamos hablado desde la clase pasada que es un poco la misma metodología que aplicamos para el taller de altimetría. Vamos a ir poniendo unos ejercicios, vamos a irlo haciendo lentamente, sin ningún afán. Vamos a dar la retroalimentación. Probablemente no alcancemos todos los ejercicios, pero al igual que la vez pasada, les va a quedar de tarea y yo creo que es muy, muy bueno porque con eso pueden también practicar. ¿Listo? Eh, Anuncios así varios. Recuerden que el jueves, ustedes, sección 2 tiene el parcial de altimetría. Bueno, esa parte de altimetría en general es un ejercicio de altimetría y unas preguntas teóricas, unas preguntas cortas. Entonces, para que por favor estén preparados, esas preguntas cortas no se vayan a asustar, simplemente son preguntas como a ver si me acuerdo de alguna. La definición de geomática o cuál es el supuesto que nosotros siempre hacemos para planimetría. ¿Sí? Todas esas cosas las hemos hablado y todas esas cosas las hemos ido mencionando a lo largo de las clases, entonces no va a haber nada, nada extraño, nada diferente a lo que hemos hablado durante todas esas clases desde el inicio del semestre. Bueno, entonces van a tener que responder esas preguntas y hacer el ejercicio de altimetría. Me pregunta Salomón si tienen que subir el Excel. No, no tienen que subir el Excel. De hecho, nosotros les damos un formato que se los debemos subir mañana. Inclusive esta tarde si lo tenemos listo, pero yo creería que va a ser mañana, en horas de la mañana, para que tengan todo el día eh, para llenarlo o para imprimirlo, perdón. Y llegan al parcial con su formato, hacen el parcial, escanean, suben y ya, es esa parte como del ejercicio de altimetría. La parte de preguntas sí es a través de Neon. Bueno, entonces ahí podemos... Eh, ¿Es en la hora de clase? Sí, Paula, es en la hora de clase. En la hora y media nosotros diseñamos el ejercicio de altimetría de tal manera que puedan tener tiempo para el ejercicio y tiempo para las preguntas. Bueno, igual las preguntas no deben ser muchas. O sea, no creería que vayan a ser eh, más de 20. A ver, muchas preguntas y ya se me perdieron aquí. Entonces, se puede llenar el formato en iPad, idealmente si fuese a mano, pero si no crees que la logres por a mano y quieres en un iPad, está ok en iPad. Bien, lo que sí es que deben marcar cada una de las hojas con sus nombres y demás. Bueno, la misma metodología para planimetría, la misma metodología para planimetría, pero planimetría la diferencia es que tenemos solo un ejercicio, ¿sí? Toda la hora y media se va en ese ejercicio. Bueno, es un poco para darles el tiempo suficiente para que puedan hacer los ejercicios, para que no tengan ningún problema. Sí, sin preguntas cortas. O sea, la parte de preguntas cortas es solo el jueves y esas preguntas cortas incluye todo lo que hemos visto, no es solo altimetría, es todo lo que hemos visto, planimetría, altimetría, puede haber un par de preguntas del laboratorio. Bueno, Natalia, veo que tienes la mano levantada. Profe, me quedó la duda. O sea, el parcial se debe imprimir un formato que ustedes nos dan y hacerlo a mano y luego Sí, eso se escanea. sí, y se sube. Ah, ok, ok, listo, ¿Listo? gracias. Bien. Profe, una pregunta. Pueden usar apuntes, todo lo que quieran, sin ningún problema. Obviamente, no se pueden comunicar con sus otros compañeros, por favor. Sí, Julián, cuénteme. La sección de preguntas cortas, qué pena Ujú. es,
¿Es abierto o cerrado? O sea, con selección múltiple. Es selección múltiple en general, sí. Hay unas que es solo una respuesta, hay otras que son varias respuestas, una, dos, tres respuestas del pool de opciones. Hay otras que son asociar una columna con la otra. Bueno, hay de todo, de todo. Ah, vale, vale, vale. ¿Listo? Me pregunta Sara, ¿se puede usar Excel? Sí, se puede usar Excel. De hecho, voy a tratar de que durante la retroalimentación, la parte de proyecciones y todo esto lo hagamos aquí en Excel para que vean un poco cómo es la cuestión. Igual yo les debo a ustedes un video que me toca volver a grabarlo hoy. Entonces, esta tarde, esta noche o mañana está disponible ese video. Bueno, les ofrezco disculpas. Listo. Si se usa Excel, pero se escribe en el examen el formato a mano, sí, exacto. Entonces pueden usar Excel, pero todas las respuestas tienen que estar a mano. Importante es que nosotros les vamos a evaluar una parte de procedimiento. Pero entonces para nosotros evaluar ese procedimiento no vamos a recibir Excel, simplemente vamos a recibir una hoja adicional en la que ustedes deben describir el proceso de cómo desarrollar la poligonal abierta o la poligonal cerrada, lo que sea, ¿sí? Entonces, o el ejercicio de altimetría, ¿sí? Entonces, ustedes deben tener una hojita adicional donde van escribiendo el procedimiento, no, digamos, como que nosotros sepamos de alguna manera que ustedes saben qué es lo que tienen que hacer, que probablemente si se equivocaron en un número, si tuviesen ese número bien, sabrían qué hacer de ahí en adelante o sabrían qué hicieron de ahí para atrás. Bueno. Una pregunta, ¿ese procedimiento como escrito o simplemente fórmulas y ecuaciones? O Pueden poner como, a mí me gustaría, yo creo que lo ideal es decir como paso uno, hacer tal cosa con esta fórmula, paso dos, hacer tal cosa con esta fórmula, porte tres, tal. ¿Cuánto vale cada parte? Son dos dotas diferentes que promedian. Bueno, entonces, la parte de planimetría y la parte de altimetría tienen un valor diferente, todavía no lo hemos definido, se los diremos ese día. Y a su vez, la calificación, por ejemplo, del ejercicio de planimetría o del ejercicio de altimetría tiene una parte que es las respuestas y tiene otra parte que es el procedimiento. Bueno, generalmente es 60-40, esa parte. 60 respuestas, 40 procedimientos. De tal manera que si se equivocan en un número, no vayan a perder toda la nota. ¿Listo? profe, Bueno, y pregunta, también está la parte de preguntas cortas, que también tiene su peso ahí, su porcentaje dentro de la nota total del parcial. ¿Sí? ¿Quién me iba a hablar? Perdón, que lo yo, profe, interrumpí. pregunta. Entonces, este jueves hay en Bloque Neón preguntas de altimetría y planimetría de selección múltiple. Sí, de todo, Y desde es, la clase de introducción. sí, de todo. Y después hay ejercicio de altimetría, que toca Sí, descargar, imprimir y volverlo a subir. Todo eso en la hora exacto. de clase. Todo eso en la hora de clase. Sí, sí. Listo. Lo ideal es que el formato ya lo traigan impreso. Bueno, para que no pierdan tiempo en tener que ir a imprimir y eso. ¿Bien? Esa es la idea. Está relativamente acorde a lo que hemos visto. No se vayan a estresar en el sentido de preocuparse porque pueda estar difícil, ¿no? Está acorde a lo que hemos visto, muy similar a todo lo que hemos hablado. Todo lo hemos dicho en la clase o en el laboratorio, en algún momento de todo lo que han tenido que hacer durante estos meses. Y pues nada, cualquier duda de última hora me pueden escribir sin ningún problema al WhatsApp, me pueden escribir un correo. Yo les recomiendo siempre que me escriban al WhatsApp porque es mucho más fácil responderles ahí. Los correos siempre hago como en la noche una sesión de responder correos, entonces puede ser un poco más demorado. ¿Bien? Listo. Orlando, qué pena. Entonces, ¿sí? Una última Dime, preguntita. dime. ¿El formato ya está en Bloque Neón? No, todavía no. Ok. Mañana. ¿Listo? Bien, bueno. Entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? Empezar con nuestro taller. Entonces,
La primera pregunta que tengo para ustedes es si quieren hacer esta parte del taller de forma individual o la quieren hacer grupal. Si la quieren hacer grupal, por favor, respóndame con un chulito de sí. O si la quieren hacer individual, con una X de no. Con eso yo ya sé y empiezo aquí a armar los grupos. Va a ser igual de a 2 o 3 personas como la vez pasada. ¿Listo? 13, 15, 16, 17, bueno. Listo, entonces nos vamos por grupos. Acuérdense que son aleatorios. Dale, y los voy haciendo aquí. ¿Cuántos somos? 37. Bien. Bueno, entonces, les voy a compartir la presentación. Un segundo. Listo, entonces, este taller en realidad es muy sencillo porque son, digamos, como dos partes, ¿sí? La primera parte va a ser una poligonal cerrada, la segunda parte va a ser una poligonal abierta. Entonces, vamos a ir desarrollando cada parte de la poligonal en cada una de las preguntas y a partir de eso, pues vamos generando la pregunta. Ustedes van a Neon, de nuevo miran la pregunta, descargan el formato si hay formato y responden lo que les estamos pidiendo ahí. Entonces, en el primer punto vamos a tener esta poligonal. Esta poligonal es una poligonal cerrada. Fíjense que aquí hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Primero, toda la información que estamos recibiendo son ángulos internos, miren. Ángulo interno en H, en R, en T, en P, en E, en W. Tenemos las distancias de todos los segmentos. Y adicionalmente tenemos este ángulo de acá. ¿Bien? Y si nosotros miramos cuáles son los insumos para realizar una poligonal cerrada, necesitamos dos cosas, una sinuda inicial y una coordenada inicial. Y precisamente para eso tenemos esta tabla de acá abajo. Esa tabla de abajo tiene las coordenadas este y norte del punto H y del punto A. Ya con eso podemos arrancar. Y la primera pregunta, esta poligonal, curiosamente, es una finca de algún tío de ustedes, piensen en algún tío de ustedes que les dijo que hicieran, que él hizo el siguiente levantamiento topográfico, pero que requiere hacer el procesamiento. Entonces, lo primero que vamos a pedir y para lo que vamos a tener 12 minutos son la corrección de los ángulos. Bueno, vamos a necesitar los ángulos corregidos, solo hasta los ángulos corregidos. Entonces, vamos a tener 12 minutos, de pronto menos, porque está muy sencillo. Vamos a tener 12 minutos para que discutan y para que realicen la corrección de estos ángulos. Y pasaríamos a la siguiente pregunta. Bueno, entonces, Juan Manuel, ¿me confirma si ya está disponible esta pregunta, por favor? Sí, Orlando, ya se debería estar activando. Por favor, denle refrescar, ya les debería empezar a aparecer. Listo. Entonces, los voy a enviar a los grupos y nos vemos acá de nuevo a las 10:02. ¿Listo? Entonces, aquí solo tengo que hacer. Tómenle foto antes de irse, ¿no? Tómenle foto por si necesitan los ángulos, necesitan las coordenadas, lo que necesiten. Profesoramente es la corrección y ángulo corregido. Exacto, solo la corrección y el ángulo corregido. Tal Listo, cual. gracias. Bueno, muy bien. Bienvenidos de regreso. Este primer ejercicio estaba bastante sencillo. Aquí les voy a mostrar. Ay, Dios. Entonces, Profe, perdón, es que me apareció que no estoy autorizada para enviar el... Sí, no deja enviar nada. de ser que ya se le cerró. Me pasa igual, profe. Ya activo si quieren, Orlando, 2 minuticos más y Sí, 2 listo. minutos. Ay, Es que, porfa, gracias. es que si nos demoramos más no vamos a alcanzar a ver los otros puntos y es importante. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, bien. Listo, entonces. Ahí mientras lo suben,
les voy mostrando un poco cómo es o cuál era la forma de hacer esta corrección de los ángulos. Entonces, acuérdense que siempre nosotros para cuando tenemos una poligonal cerrada, vamos a utilizar una fórmula teórica que nos va a ayudar a reconocer cuántos debería sumar los ángulos teóricamente dentro de esa poligonal. Y esa fórmula, acuérdense que es igual a la sumatoria debería ser igual a n menos 2 por 180, ¿cierto? Y n menos 2 por 180, ese n corresponde al número de vértices que tiene la poligonal. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces sería 6 menos 2 por 180. Bien, entonces como es una poligonal cerrada, vamos a sumar todos los ángulos internos y lo vamos a comparar con esa sumatoria teórica. Entonces, esa sumatoria teórica nos debería dar 720 grados. Intenten. 6 menos 2 por 180 les deberían dar esos 720. Y resulta que la sumatoria de nuestros ángulos internos que medimos nos dio 719 grados con 59 minutos. Es decir, estamos por debajo 1 minuto. Entonces, ya sabemos que tenemos un error de 1 minuto. Ese error de 1 minuto, acuérdense que lo tenemos que distribuir en todos los ángulos para llegar a ese 720. En este caso tenemos que sumar ese pedacito a cada ángulo para poder llegar a 720. ¿Y cuánto es este pedacito? Entonces vamos a tomar ese minuto y lo vamos a dividir en el número de ángulos, ¿cierto? Esto está bajo el supuesto que siempre hablamos de que es la forma sabia de corregir porque no sabemos dónde cometimos ese error. Entonces lo que estamos diciendo es, no sé dónde cometí el error, lo voy a distribuir de igual manera a todos los ángulos. Entonces, voy a tener 1 minuto dividido en 6 ángulos, ¿bien? Eso me va a dar 10 segundos. ¿Por qué me da 10 segundos? Porque este minuto es igual a 60 segundos. Entonces, estos 60 segundos dividido en 6 es una corrección de 10 segundos. Entonces, a cada uno de los ángulos le voy a corregir 10 segundos. ¿Bien? Entonces, tomamos la corrección, ¿cierto? En el caso de que tuviésemos que hacer aproximación, ponemos estas columnas tal como está aquí, entonces vamos a tener una corrección, entonces al primero 10, al segundo 10 más 10, al tercero 10 más 10 más 10, al cuarto 10 más 10 más 10 más 10, al quinto 10 más 10 más 10 más 10 más 10, y al sexto pues 1 minuto, ¿listo? Y al final, la diferencia sucesiva, acuérdense que al primero le aplico los 10, al segundo es 20 menos 10, al tercero 30 menos 20, al cuarto 40 menos 30, al quinto 50 menos 40 y al sexto 60 menos 50. Entonces eso me da que le tengo que hacer un ajuste de 10 segundos a cada uno de los ángulos. Fíjense acá. ¿Listo? Y de nuevo, como estamos abajo o estamos por debajo, tenemos que subir 1 minuto. Entonces vamos a sumar esa diferencia sucesiva. Y al final nos da lo siguiente. El ángulo anterior o el original, en realidad el original medido, la corrección y el ángulo ajustado o el ángulo corregido. ¿Bien? Para cada uno de ellos le sumamos 10 segunditos nada más. Fíjense, solo lo que hicimos fue sumarle 10 segundos a cada uno y ya llegamos, si ustedes suman esto, en este momento debería darles 720, 0 minutos, 0 segundos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo mega claro? Aquí veo dos cosas. Ah, ya, no, eran comentarios de otro momento. Listo. Entonces, vamos por la segunda pregunta. ¿Bien? Entonces, la segunda pregunta. Calcule los azimuthos de la poligonal. Entonces, aquí hay un elemento adicional, ¿no? Tenemos que calcular este azimuth inicial, HA, pero tenemos toda la información. Entonces, para esto vamos a tener 15 minuticos para calcular todos los azimuthos de esta poligonal. Bueno, entonces los voy a enviar a los grupos y nos vemos a las I26. Bueno, a las I26.
Una pregunta, ¿el norte ahí está para arriba? ¿Está apunta para arriba? Eh, HA debería estar como hacia acá, un poquito así, creo, ¿cierto? Porque está en H está más, sí, está un poquito como inclinado, en realidad, es como así, ¿bien? Pero no necesitan en este momento saber el norte, porque ya con el primer azimut, entonces pueden, y aplicando este ángulo, necesitan simplemente operarlos entre ellos. Bueno, Listo, listo. Pero nosotros tenemos que sacar primero el azimut de HA, ¿no? ajá, ese sería el primer paso, y después sí Y, de- los demás y azimuts. después vamos tomando y sacando los otros. Sí, yo les recomiendo a los que quedan acá que lo hagan a mano, es mucho más fácil hacerlo a mano. Bueno, Listo, pues, gracias. bueno. Eh, Sebastián y José, ¿ustedes estaban en algún grupo antes o Profe, los estoy- sí, yo estaba en un grupo. ¿Con Profe, quién? lo que pasa es que precisamente usted pasó por el grupo preguntando que si ya lo habíamos enviado y yo ya Sí. le iba a enviar, profe, y el computador me falló, o sea, literal, le tomé foto porque todo se bloqueó, se me acaba de reiniciar y por eso fue que tuve que volver a entrar a la reunión. Así que no Envíele, pude mandar el ejercicio. envíele a Juan Manuel un correíto con la solución, bueno. ¿Con quién estaba? Listo. Para ponerlo ahí mismo. Estaba con Brian Arrieta y con Martina. Ah, en el 3. Listo. Listo. Gracias. Una Bueno, pregunta, esto, la solución, bueno, esa es la solución, ¿cierto? sí. Pero lo que pasa es que yo no entendí muy bien cómo hacerlo. Entonces, Simplemente hace la sumatoria de los ángulos ujú, y lo compara con el teórico. El teórico es coger la fórmula de n menos 2 por 180 y ver cuánto le da. Entonces, 720 lo compara con la suma interna de estos ángulos. ¿Listo? Y ese es el error total de los ángulos de la poligonal. Ese error total lo va a distribuir en el número de ángulos, ¿sí? Divide sobre 6, que es el número de ángulos, y esa corrección es la que le va a aplicar a cada uno de los ángulos. ok, Así como listo, rápido en términos resumidos. Pero si quieres lo vemos más al final. Si todavía listo, tiene alguna listo. duda. ¿Listo? Orlando, ¿Estaba en algún grupo? Sí, sí, Nicolás. yo en el 9 es que necesito saber una cosa, el punto de ahorita se hace es con los ángulos corregidos o con los que nos dan ahí, Con porque ahí los nos dan es, corregidos. Sí, con o los sea, toca corregidos. cambiarlos. Sí. Ok, Profe, Es como ¿me lo que puede está aquí. me puede Como... asignar algún grupo para Sí, otro ya lo ejercicio? asigno. Regáleme un segundo. Ok, gracias. Listo. Entonces, sí, Nicolás, toca con estos corregidos que estoy aquí mostrando a la derecha. Bueno, bueno, listo. Voy a ir allí que me llamaron. Hola de nuevo, todos los que están llegando. Bueno, ¿todos alcanzaron a enviar? Profe, Sí, yo profe. voy a enviar ahorita ya enseguida. Bueno, hasta las 35. Ya no más de ahí porque si no, no vamos a alcanzar a hacer nada, Dios santo. Hasta las 35 y ya no más. Y ya no más. Porque si no, no vamos a alcanzar a hacer nada y se va a perder la clase y no vamos a mirar lo otro. Bueno. Profe, ¿cuántas preguntas son? Eh, ya te digo. Son 4. Son 4 preguntas. Pero viene la más larga. Entonces, Sí. eh, ¿listo? Profe, pero son 4 preguntas en total o solo 4 De las esta que... parte, de esta primera poligonal, de la poligonal siguiente hay otras 4. ¿Qué es la Pero que... pues no, no vamos a ¿Sí? alcanzar a hacer la poligonal abierta. Entonces, pero sí, la idea era como mirar un poco todo el tema de azimuts aquí, proyecciones con la cerrada. Pero bueno, vamos a ver si alcanzamos. Francisco Javier me pregunta que si se podía hacer con los ángulos sin corregir. No, toca con los ángulos corregidos.
Esta ahí era una pequeña trampita ahí para que se dieran cuenta de que tocaba con los ángulos corregidos. Bueno, muy bien. Listo, entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Lo primero era, a ver, trato de compartir acá. Lo primero era que a partir de nuestros ángulos corregidos, nosotros debíamos hacer, y esta vaina porque ahora no me está dejando hacer o calcular los azimuths. Entonces, como les dije, lo primero que teníamos que hacer era calcular ese azimut HA. ¿Por qué? Porque ese azimut HA es el que nos permite a nosotros entrar a la poligonal o trasladar ese azimut a alguno de la poligonal. Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, el azimut HA es igual a la tangente a la -1 de la diferencia de este sobre la diferencia norte más X, más el factor X. Acuérdense que ese factor X está determinado por 0, 180, 180, 360, y eso depende si nuestras diferencias en norte son positivas y en este son positivas, entonces 0. Si esta es positiva, norte es negativa, es 180. Si norte es negativa y este negativa, 180. Y si este son negativas y norte son positivas, son 360. Entonces aquí, básicamente, lo que vamos a tener aquí es la tangente a la -1 de la este final. En este caso, es la este de A menos la este de H, ¿cierto? Porque vamos de H a A. ¿Listo? Sobre la norte de A menos la norte de H. Y esa diferencia ustedes le tenían que sumar un factor X de 180. Eso les iba a dar una diferencia en este negativa y en norte, perdón, en este positiva, ¿sí? Positiva, y en este y en norte negativa. Bueno, entonces, sí, perdón. Entonces, al sumarle ese 180, al final les va este azimut de 147 grados, 5201. ¿Listo? Entonces, una vez teníamos ese azimut, ya era solo trasladarlo al primer segmento de la poligonal, que el más fácil era el HR. Entonces, el azimut de HR es igual al azimut de HA más ese ángulo AHR. ¿Listo? AHR. AHR. Bueno, entonces, ¿por qué más? Porque fíjense que si nosotros ponemos nuestro lápiz, la base en H, la punta en A, perdón, para llegar a HR simplemente le tenemos que sumar ese angulito que tenemos ahí de 2732, 0. O nos tenemos que mover hacia la derecha, es lo mismo. Bueno, entonces, bueno, eso lo podemos verificar ahorita si quiere, lo de por qué le dio 5212, pero hay varias gente que sí le dio 5201, ¿no? Lo que pasa es que yo no lo hago en calculadora porque yo tengo una Texas, entonces en la Texas me demoro más. Entonces yo uso, por ejemplo, Symbolab para calcular la tangente y eso me da en ángulos, por ejemplo, me dio 32.13, ¿cierto? Menos 32.13. Y eso con otra página yo lo paso a grados, minutos y segundos. No, es mejor que se asegure de que está utilizando. Es que primero puede ser que todos esos elementos le esté recortando algunos decimales, y entonces al recortarle esos decimales, baila, se lo llevan, o sea, le saca la diferencia en segundos, que eso puede ser lo que le dio, porque la diferencia en segundos son los últimos decimales, ¿no? Porque es un segundo en grados es tomar, por ejemplo, 1 sobre 3600. Entonces eso le va a dar 0,0000 algo. Y entonces son unos pequeños decimales. Entonces puede ser que al pasarlo, a convertirlo, le trunque o le corte alguno de esos decimales y haga la diferencia ahí. Bueno, entonces para el parcial les recomiendo por favor que lo use su calculadora. Esas Texas son briosas en el sentido de que hay que ponerle como muchas cosas para hallar esos ángulos, pero son acertadas. ¿Listo? Ahora, los siguientes azimuths. Entonces, si yo quería
calcular el azimut de, ya teníamos el HR, ¿no? El RW. ¿Quién se anima a decir cómo era el RW? ¿Nadie? Se le suman 180 grados y se le resta ese ángulo interno de R. Exacto, entonces, ponían su haz en H del lápiz, la punta hacia R, lo movían a R, le suman 180, ¿cierto? Y le restan ese ángulo de 97, o ese ángulo R corregido. Entonces, vamos a tener aquí que es igual a H a R más 180 menos el ángulo en R. Pueden también restar 180, no pasa nada. Lo que pasa es que probablemente al restarle 180 y después restarle el ángulo R, vayan a tener un valor negativo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Le suman 360. Bueno, pero por eso les digo, súmenle 180 y réstenle R y no tienen que ponerse a complicar con más 360 o menos 360. ¿Listo? Ahora, tenemos el RW y ahora queremos el WE. ¿Quién se anima al WE? ¿A qué sería igual? El azimut de RW De RW, ajá. menos 180 más el ángulo W, ¿no? No, ahí sería, si va a utilizar menos 180, tendría que restarle ese ángulo W. ¿Por qué? Porque fíjese que si usted está RW, desde, o sea, ya puso la base en R, apuntó a W y se fue hasta W, si le resta 180, es decir, se mueve hacia la izquierda, para llegar a la posición de WE, entonces tiene que girar hacia la izquierda, o sea, restarle. Tiene que girar hacia la izquierda ese ángulo. Si le suma, lo que está haciendo es girando hacia la derecha y no debería ser así. ¿Listo? Entonces, acuérdense siempre, para donde giren, en el sentido en el que giren, es positivo o es negativo. Si giran hacia la derecha, es positivo. Si giran hacia la izquierda, es negativo. Entonces, en este caso, si quieren utilizar ese menos 180 menos W, lo pueden hacer, pero ambos tienen que ser negativos. La otra es ponerle más 180 menos W. ¿Bien? ¿Sí? Es que he visto que varias personas cuando iba en los grupos me decían de nuevo menos 180 más W y no, aquí puede ser el momento para aclararlo. Si alguien iba a hablar, qué pena. Ah, profe, diciéndole que sí. Listo. Bien, entonces, el EP, ¿qué sería? Lo mismo, ¿no? Sería el WE más 180 menos el ángulo E. ¿Listo? Y el PT, el azimut de PAT es igual a LP más 180 menos ese ángulo P, que es grande. Entonces va a tener, de pronto vayan a tener algún problema con negativos o algo así. Acuérdense que si tienen un negativo le suman 360, si es necesario. El TH es igual al PT más 180 menos el ángulo en T. ¿Bien? Y ya llegaron a este H, que es el último. Y si quieren verificar de que todo lo que hayan hecho bien, que todo lo que hayan hecho esté bien, entonces HR es igual al TH más 180 menos el ángulo H. ¿Bien? Acuérdense que ustedes pueden recorrer la poligonal como quieran. Pueden haber hecho, por ejemplo, que el primer azimut hubiese sido HT. ¿Mm? Y en ese caso,
al recorrer del otro lado la poligonal, ya no sería más 180, sino sería menos 180 más el ángulo. Inténtenlo ahí en casa cuando estén estudiando para que amaestren esto. Esto es lo más difícil de toda la poligonal. Bueno. Preguntas. Preguntas, aprovechen. Aprovechen. ¿Sí? Que a mí el PT me da negativo y pues si le sumo Exacto. otros 180 para sumarles 360 en total, no me da lo que me parece. No, le tienes que sumar 360, no 180, 360. Si te da negativo, le sumas 360 independientemente a lo que ya hiciste anteriormente. Si te da por encima de 360, le restas 360 independiente a lo que ya hiciste en el resto de la fórmula. Bueno. Ah, ok. No sabes. ¿Listo? Preguntas, porfa. Aprovechen. Profe, Sí, ¿será que profe. podrías? Bueno. Qué pena. ¿Será que Dale, podrías, Mariana. por favor, volver a explicar lo del lápiz? Es que yo me ubico como que mal. Entonces. Bueno, entonces ¿tienes un lápiz ahí a la mano? Sí, señor, sí. Bueno, entonces vamos a hacer los primeros dos. Entonces vas a poner la base del lápiz en H, ¿sí? Y la punta vas a alinear el lápiz apuntando hacia A. Hazlo sobre la pantalla del computador. ¿Listo? Un poquito alejado para no rayar la pantalla porque los accidentes pasan. Entonces, estás de H a A. Bueno, no sé si así se ve bien en la parte de ustedes, pero supongo que sí es así. Entonces, fíjate que estando ya ahí de H a A, en la base en H, apuntando a A, ¿cuánto nos tenemos que mover para quedar apuntando a R? Este ángulo chiquito, ¿cierto? Solo nos tenemos que mover este ángulo chiquito. Entonces, para quedar apuntando a R desde H, nos movemos ese ángulo chiquito. Desde esa posición que estás de H a A, te mueves en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. En sentido. Exacto, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si se mueven en el sentido de las manecillas del reloj, están sumando. Entonces, por eso, el azimut de H a R es igual al azimut de H a A más ese ángulo AHR. Bueno, por eso es el más, porque nos estamos moviendo en sentido de las manecillas del reloj. Listo, entonces ahora estamos H a R, ¿cierto? Ya quedamos en H a R. Ahora, ya sabemos ese azimut, ahora queremos saber el RW. Entonces ahora, en esa misma alineación, en esa misma dirección, así tal como lo tenemos, nos vamos a mover a R de tal manera que la base del lápiz quede justo sobre R. Bueno. Entonces, ahora, nos vamos a mover de tal manera que ahora quedemos apuntando a H. Eso lo podemos hacer sumándole 180 o restándole 180. En este caso, nos vamos a mover en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces nos vamos a mover hacia la derecha de tal manera que vamos a quedar apuntando a H. Entonces ahí ya tenemos decimos el RW es igual a HR más 180. Hasta ahí vamos, porque simplemente nos movimos y ahora estamos apuntando hacia H desde R. ¿Bien? Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer para quedar apuntando hacia W? Que es lo que queremos al final. Entonces tenemos que movernos ese ángulo interno en R, ¿no? Ese ángulo interno nos tenemos que mover ese pedacito para quedar finalmente apuntando hacia W. ¿En qué sentido nos estamos moviendo ahí? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? En contra. Entonces sería restarle. Exacto. Entonces ahí le vamos a restar ese ángulo R. ¿Listo? Que es el corregido, ¿no? Y así hacemos con el resto. Entonces ahora ya estamos en RW, ahora nos vamos a mover hasta W, hacemos lo mismo, 180, nos movemos ese pedacito que nos falta para quedar hacia E y hacemos así con el resto de los vértices de la poligonal. Bueno. Listo, profe, muchas gracias.
Bueno, con gusto. ¿Alguna preguntita antes de terminar? Profe, yo, o sea, Señor. ya entendí mejor. Entonces, por ejemplo, en el teta HR sería Sí. igual a teta HA. Y ese teta HA, qué valor tendría? Ese HA lo hallamos, lo voy a poner por aquí, con la fórmula de tangente a la -1 Ah, ese es de el la azimut. diferencia de este, es exacto. Ese es el azimut. Siempre que yo aquí les ponga teta tal, teta HR, teta RW, estoy hablando de azimuts. Cuando son ángulos, fíjense que utilizo esta de acá. ¿Listo? Ah, listo, ya. Y el azimut del RW, o sea, el HR sería ya el resultado. Ujú. Ok, listo, profe. Este factor X, ¿listo? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Orlando, Digamos, en el parcial, ¿toca dejar el ángulo en minutos y segundos o se puede dejar Sí, en decimal? en grados, minutos y segundos. Eso es totalmente necesario. Sí, Orlando, una Martina. pregunta. Es que tengo entendido que como en la monitoría que tuvimos, dijeron que mejor ponerlo del tangente a la -1 en la calculadora porque en Excel no funcionaba. ¿Tú sabes cómo hacerlo en Excel? En Excel lo que pasa es que te va a dar en radianes. Entonces es un complique esa vaina. Entonces lo puedes utilizar con ATAN, que es arcotangente. Ah, pero eso te lo dan radianes. Te lo dan radianes. Entonces, de nuevo, de pronto ahí en la conversión de Sí. radianes a ángulos se complique uno y la embarra y es mejor. Listo. Esta parte, hasta lo que alcanzamos a hacer hoy, porfa, háganlo a mano. Se los recomiendo que lo hagan a mano porque es mucho más fácil, uno está más consciente de qué es lo que está escribiendo, se da cuenta de los errores y ya lo demás sí es simplemente meterlo al Excel y se acabó. Bueno, bien, Listo. me pasé mucho el tiempo, qué pena con ustedes. Aquí está el otro ejercicio, se los vamos a dejar para la casa para que puedan practicar. Por favor, si tienen alguna duda, pregúntenos. Siempre, siempre, siempre estamos disponibles para resolverles las dudas. No hay preguntas bobas, no les dé pena. No les dé pena, sobre todo porque viene el parcial. Entonces, pregunten, pregunten y pregunten y nosotros les respondemos. ¿Bien? Entonces, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta más, por supuesto que se las puedo resolver sin ningún inconveniente, pero como para darle el cierre a la clase, les agradezco muchísimo y nos vemos el jueves. Mucha suerte en el parcial. Bueno, Profe, ¿para Gracias, cuándo profe. quedan los ejercicios de la casa? ¿perdón? O sea, ¿hasta cuándo tenemos para entregar los ejercicios que quedan para la casa? Hasta, hasta el día del parcial, pongámoslo. ¿Qué les parece? Sí, profe. ¿Listo? Listo. Bien. Gracias, profe. Profe, Bueno, pero Profe, para ¿cómo aclarar así? la idea del parcial de planimetría, ¿no? de planimetría, sí, 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 de Sí, planimetría. gracias. Listo. Valentina, O sea que nos subirán los ejercicios que nos hicieron falta y esos ya los hacemos en la casa, pero sí, igual los subimos a Brightspace. sí, 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 exacto. Ah, listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, Gracias. chao. Paula, Profe, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Orlando, te quería preguntar si es posible que subas la presentación de triangulación. Sí, 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 sí. Pensé que habíamos quedado al día de anoche, pero entonces ya reviso y se la subo. Qué pena con ustedes. Listo, gracias. Listo. Sebastián, Sí, profe, es que tengo unas dudas en cuanto al laboratorio, o sea, en la cartera, señor, laboratorio. señor. No sé si le puedo mostrar. Sí, claro. Pero es que Salomón tiene una pregunta, si quiere, pues vaya solucionándosela a él mientras yo. Bueno, listo. Salomón. sí, profe, es que está revisando y pues no sé si me podría volver a aclarar qué es paralaje histénico, como que se me olvidaron y no recuerdo muy bien. ¿Qué es qué? Perdón.
el paralaje y el cénic, o sea, cuando quitamos el paralaje. Ah, bueno, paralaje, bueno, entonces, esos son, el paralaje es cuando estamos enfocando bien en el equipo, de tal manera que vemos las cruces, ¿sí? Ese es el paralaje, eliminar el paralaje. Bueno, ese desenfoque genera unos errores. Entonces, lo que siempre debemos hacer es cuando estemos midiendo, asegurarnos de que primero vemos la cruz o las cruces por la línea de visión. ¿Bien? Y el cenit es el punto más alto, es el cero en términos de ángulos verticales, que es como, hagan de cuenta, entonces tenemos nuestra estación, ¿cierto? Y es este punto más, así como, pongámoslo como es un norte, pero en realidad no es un norte, para que no se confunda. Es este cero, es este punto cero en cuanto está apuntando como hacia la parte más alta de todo, ¿sí? Entonces es el cero vertical, y ese nunca se mueve. Ah, listo, profe. También, profe, para calcular las alturas, nosotros podemos usar seno y coseno dependiendo del ángulo, el ángulo que tengamos, ¿cierto? Sí, exactamente, Ah, dependiendo listo. del ángulo. Bueno, Listo. Era eso. Listo, profe. Gracias. bueno, chao. Listo, Sebastián. Listo, profe. Entonces, espérele. Le comparto pantalla. Ah, ya le estoy compartiendo. Sí. Acá, pues, le quiero mostrar lo que hice, a ver si está bien. Los datos nos dieron mal, ¿listo? Entonces, pues, es solamente para el proceso. Mañana vamos a Ok, volver a tomar medidas. Entonces, ok. pues, aquí anoté los ángulos que nos dieron, face right, face left, de cada uno. Así nos dijo Camilo, que lo hiciéramos. Sí, sí. Luego, pues, hice la corrección, que es, Darle 180. ajá, quitarle los 180 Sí, y luego hice el promedio. ¿Qué pasa? Que pues como aquí esto me está dando un minuto 27 segundos, pues yo sí. dije, pues como que a este le quito este 91 y este menos sería el uno, ángulo. 27. ¿Sí? Ajá. Entonces hasta Sí, ahí el ahí está proceso bien. está bien, el proceso. Sí, hasta ahí está bien. Hasta ahí Listo. está bien. Entonces ahora pues lo que yo hice fue hacer la sumatoria de los ángulos de estos Sí, tres. Me dio sí, 180 con 4 minutos, o sea, el error está súper alto. La corrección redondea esto y hallaré los ángulos ajustados, que pues creo que esto es sencillo. O sea, hasta acá creo que está bien. sí, Ahora lo sí. que yo no sé, aquí hasta puse el dibujito y todo, es cómo hallar el azimut. Porque, pues, como por ejemplo, el ejercicio de ahorita era con coordenadas. Ajá. Pero Este, pues, ese 1R no se lo dieron. no, eso es la referencia que nosotros tenemos con respecto a un punto que está quieto. Ajá. Entonces, uno podría asumir que ese es el cero, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo hallaría el azimut ¿cuál ponemos primero? 1 a 2, por ejemplo. El de 1 a 2, Sí. pues, por ejemplo, sumándole 91. O sea, sería el de 89 más el de 91. 89 más 91. Ajá. Exactamente. Y ella tendría el azimut de 1 a 2, 1 a por ejemplo. 2. Exactamente. Y luego por ejemplo, le sumo 180. Bueno, para hallar Sí. este de 2 a 3, le sumo 180 y le sumo Sí. estos 39. Exacto. Sí, tal cual. O sea, básicamente mi norte es este, ¿cierto? Sí, señor. Es que eso era lo que yo no entendía. Yo pensé que pues el norte seguía siendo normal y teníamos que hallar el No, azimut. no. Ok. Ya. Ya, listo. Ya, eso era todo. ¿Listo? A menos de que ellos les hayan dicho algo en el laboratorio, pero creo que no les No, dijeron esta simul es tal, sino simplemente la referencia. Entonces, sí. al ser esa la referencia, se vuelve como el cero. Perfecto. Listo, profe. Profe, Vale, espera, qué gracias. pena, me meto.
Voy a repetir, es como el ángulo de entrada de referencia es el primer azimut, es como el azimut 1R. No. El azimut 1R estamos asumiendo que es 0, ¿sí? Lo que estamos haciendo es trasladándolo de 1 a 3, al 1 a 3 o al 1 a 2. Entonces, si uno quiere hallar el azimut 1 a 3, es 1 a R, que es 0, más ese ángulo que tiene el de 89, Ah, ok. ¿sí? Si fuera el de 1 a 2, entonces 1 a R, que es 0, más 89 más 91. Gracias, Gracias, profe. profe. Profe, Bueno, perdón, hay una pregunta en ese que tú dices del azimut de, que es 0 más el de R, digamos, de ese punto. ¿Ese 0 es porque no tenemos coordenadas? ¿Y porque pusimos el exacto, norte? Ah, exacto. Porque esa referencia, pues, es como si fuera nuestro norte. Entonces, uno puede decir, este es mi norte, y con base en eso, pues, voy a hacer el resto. listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Con gusto. Profe, ¿te puedo hacer Bueno, una mini pregunta? Claro. Mini o muy grande, cualquiera de las Es dos. que No pasa siempre he nada. tenido la duda, cuando uno tiene 60 minutos, uno Sí. puede poner esos en cero y sumarle un grado, o uno Exacto. puede tener Sí, más de un 60 minutos. grado. Un grado son 60 minutos, entonces en vez de poner 60 minutos, pones 1, circulito, 0, 0. Listo. Gracias. Bien, bueno, entonces mucha suerte, que les vaya bien en su estudio. Cualquier cosa estoy ahí pendiente, bueno. Muchas gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Bueno, feliz día para todos. Chao.